el Consejo de la Prensa Peruana acudió a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realiza en España. El objetivo, dar a conocer los constantes atropellos y discursos de odio que encuentra la prensa hoy en día en nuestro país. Hemos presentado al Consejo de la Prensa Peruana un informe que refleja la situación que vivimos los periodistas en el Perú todos los días. Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, han sido denunciados mundialmente por el Consejo de la Prensa Peruana ante la Sociedad Interamericana de Prensa por obstruir las investigaciones periodísticas sobre sus casos de corrupción. Y ahora el mundo ya se enteró de toda su red criminal enquistada en Palacio de Gobierno. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. La prensa informa mal. Nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. Nosotros no somos delincuentes como nos califica mucha gente. Rompió su silencio y salió para atacar a la prensa. Con ustedes, la primera dama Lilia Paredes, la esposa del presidente Pedro Castillo, que se suma con estas declaraciones al discurso de victimización. La prensa informa mal. Lilia Paredes evitó responder, 1. sobre las acusaciones de graves indicios de corrupción que enfrenta este gobierno. 2. sobre sus investigaciones en la Fiscalía, pues es acusada de ser parte de una red criminal enquistada en Palacio de Gobierno. 3. sobre las imputaciones contra su hermana hija, Jennifer Paredes, y lo único que hizo fue criticar a los medios de comunicación y victimizarse. La prensa informa mal. La pena y la tristeza que me da que hable así la gente. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más lo necesita. Eso quiero decir. Todo investigado por corrupción en este gobierno y en el Congreso también en general suelen responder sin respuestas verdaderas, sino más bien con falacias y con mentiras. Es decir, yo te investigo a ti como primera dama y ¿cuál es tu respuesta? En vez de referirte a los casos investigados, decir que la prensa es tal por cual. Lo mismo con el presidente Castillo. Pero este discurso no es nuevo. El mismo presidente Castillo y todo su entorno se han dedicado, lejos de responder por sus investigaciones, a lanzar dardos contra los hombres y mujeres de prensa. Se los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Aníbal Torres, el premier de la labia controversial, no es ajeno a este tema. Y los medios de comunicación para atacarnos no lo deben hacer. Y eso es convertirse en enemigos del Perú. Es un discurso que ya conocemos. Lo utiliza un gobierno y un presidente que es, digamos, un enemigo de las libertades fundamentales, un enemigo de la libertad de prensa, un enemigo de la prensa en general, que intenta con este discurso, de hecho falaz y mentiroso, intenta ocultar sus presuntos actos de corrupción, que son investigados por la prensa todos los días. Ante esta situación, el Consejo de la Prensa Peruana acudió a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realiza en España. El objetivo, dar a conocer los constantes atropellos y discursos de odio que encuentra la prensa hoy en día en nuestro país. Hemos presentado al Consejo de la Prensa Peruana un informe que refleja la situación que vivimos los periodistas en el Perú todos los días. Una situación en la cual nos atacan constantemente, nos agreden, nos insultan, nos pegan, no nos dejan ingresar a eventos públicos, sobre todo aquellos donde está el presidente Pedro Castillo. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, señaló que la CIP envió un informe a la comunidad internacional donde asevera que el gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de las libertades de expresión y de la prensa.
pues no solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Hemos pedido que puedan hacer una misión de investigación al Perú. Los estamos invitando, esperamos que pueda ser en noviembre, que vengan representantes de la Asociación Interamericana de Prensa, a conversar con periodistas de todo el país, de Lima y de regiones, para que conozcan ya de primera mano cómo es la situación periodística en el país. Lo cierto es que esta amenaza a la prensa desde el gobierno se acentúa cada día más. Hoy se suma la primera dama, Lilia Paredes, cero respuestas y muchos ataques. El periodista y analista político Iván García está con nosotros esta noche y lo que comentábamos mientras veíamos el reportaje es cómo hemos internacionalizado la situación que vivimos en el país, a instancias, por supuesto, del presidente Castillo, que ha sido el primero en pedir la intervención de la OEA para, según él, ¿no?, alertar de esta nueva modalidad de golpe. Iván, así bienvenido. es, Mávila, gracias por la invitación, buenas noches. Efectivamente, sí, hay una internacionalización de la crisis a instancias del Ejecutivo, que activó la Carta Democrática Interamericana y a partir de ello, de esta solicitud del Ejecutivo, se convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde se finalmente acordó, ¿no?, enviar un grupo de alto nivel al Perú que próximamente nos estará visitando. Pero tenemos el día de hoy también la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se lleva a cabo en Madrid, y en donde el Perú, lamentablemente, junto a Guatemala, junto a Venezuela y junto a Nicaragua, ha sido uno de los protagonistas del deterioro de la libertad de prensa y de expresión en la región, ¿no? Así estamos en la lista, digamos, de los países en donde se ve más afectada la libertad de expresión. Y ojo que no hablamos solo de la libertad de los periodistas, porque quizá ustedes en sus casas digan, ok, los periodistas hablan de periodistas, pero esto significa empezar a perseguir al que no comulga con el pensamiento del gobierno. Tal cual. Hoy es la prensa como la conocemos, mañana un bloguero cualquiera también se puede convertir en un enemigo simplemente por expresar y decir lo que dice o por denunciar lo que ve. Un exfuncionario del Estado, por ejemplo, también. Tal cual. La sesión de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión, que es el órgano más importante de la Sociedad Interamericana de Prensa, inició su jornada con, digamos, una introducción por parte de su presidente, que es Carlos Jornet, y a continuación se presentaron los 3 países, ¿no?, en los que en los últimos 6 meses se ha identificado, ¿no?, un deterioro grave de la libertad de prensa y de expresión en la región, que son, evidentemente, Venezuela, ¿no?, Nicaragua, que tiene evidentemente una situación verdaderamente gravísima, trágica, dramática. ¿Y ¿no?, nosotros? Guatemala y el Perú, ¿no? Y, digamos, en esta jornada introductoria de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión se presentó vía Eugenia Mome, ¿no?, un resumen general de lo que ha acontecido. ¿Es este informe? Que resume efectivamente la exposición que hizo introductoriamente Eugenia Mome en esta jornada de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión, resumió este informe, que desde los tiempos de Fujimori y Montesinos no veía yo desde la CIP un informe tan duro respecto del gobierno en cuanto a su actitud hacia la prensa y la libertad de expresión. Vamos en el a compartir, a ver, no sé si tenemos desde Switcher parte de lo que contiene el informe. Dice: el gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en enemigo de las libertades de expresión y de prensa. No solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Acá abro paréntesis, recordemos cuando se encerró a los periodistas peruanos en Palacio, en un ambiente de Palacio de Gobierno, simplemente para que no ingresaran ahí donde se iba a dar declaraciones a la prensa internacional.
Debido a las investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, el presidente Castillo ha amenazado con demandar a periodistas. Les ha impedido ingresar a eventos públicos y conferencias de prensa, de lo que hablábamos. En mayo, tras una denuncia de que habría plagiado su tesis, el presidente dijo que la prensa se presta a intereses particulares y antidemocráticos, busca generar inestabilidad y en contubernio con grupos de poder y sectores golpistas. Muy bien, esto ha dado pie a una suerte de borrador o de primer documento, me decías tú. Un proyecto de resolución. Sobre Perú. Sobre el Perú. Así es. Que concluye condenando al gobierno. Sí, hay que explicar, Mávila, que en la Sociedad Interamericana de Prensa, sea la reunión de medio año o sea la Asamblea General, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa tiene 2 reuniones anuales. Una que se denomina reunión de medio año y la Asamblea General, que es la que hoy se viene llevando a cabo en Madrid y terminará el día domingo, con la última jornada, que es precisamente en la que se aprueban los informes y las resoluciones o los proyectos de resolución. Entonces, como te decía, no veía desde los tiempos de Fujimori y Montesinos un informe sobre Perú en la CIP tan severo, tan crítico y tan duro respecto de un gobierno con relación a su actitud, talante o conducta frente a la libertad de prensa y de expresión en el país. Eso es lo primero. En segundo lugar, el proyecto de resolución evidentemente es una derivada de lo que está contenido en este informe. ¿Nos puedes leer la conclusión? Y evidentemente lo que señala es que, considerando que el gobierno de Pedro Castillo ha intensificado su discurso contra periodistas y la prensa independiente en Perú, considerando que el entorno del presidente ha agredido físicamente a reporteros en eventos públicos, considerando que el gobierno ha amenazado con presentar querellas contra periodistas porque investigan actos de corrupción, como ocurrió en el caso de Panorama, en este canal. La 70ª Asamblea General de la CIP resuelve condenar al gobierno de Pedro Castillo por su tratamiento a periodistas y a la labor de la prensa y por no respetar cabalmente las libertades de expresión y de prensa. Solicitar al gobierno que se abstenga de presentar proyectos de ley lesivos a la libertad de prensa y, por último, recomendar al presidente Castillo que informe a la prensa sobre sus actividades de gobierno. Este es el proyecto de resolución que se va a votar. Se somete a la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión. Podrían haber algunas pequeñas variaciones o ajustes a propuesta de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?, para acentuar, mejorar o precisar algún punto, pero en lo esencial, este proyecto casi por descontado será aprobado el día domingo en la última sesión de la Asamblea General de la CIP. Muy bien, Iván, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Importante. Un último punto. Por favor. Es importante también poner en perspectiva que tanto el informe como esta resolución, que finalmente se aprobará el día domingo, muy de seguro será también, ¿no es cierto?, materia de atención para la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y muy probablemente, yo diría casi por descontado, para el grupo de alto nivel de la OEA que próximamente nos visitará. De acuerdo. Importante anotación. Muchísimas gracias, Iván, de nuevo. Como acabas de ver, ni Lilia Paredes, la primera dama, se salva de este escándalo mundial. Y es que la prensa peruana ya se hartó de tantos ataques por parte del presidente y su esposa. Por este motivo, les ha caído una denuncia internacional y ahora han quedado como delincuentes que son ante todo el mundo. Cuéntame qué opinas acerca de esta contundente acción que acaba de tomar la prensa en nuestro país. En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión. Comparte el video con todos tus amigos y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.